Iba igual la Bueno, presentación. muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar esta presentación, ya que somos varios los que estamos congregados en este momento. Hoy, jueves 2 de julio, vamos a tener para ustedes una jornada de psiquiatría de nuestro programa Stambulian Talks. En realidad, más que de psiquiatría, podríamos definirla como una jornada de neurociencias. Contaremos con la participación de la doctora Silvia Leiva para hablar de trastornos del sueño, el doctor Salvador Guinjuan para hablar de depresión y trastornos de ansiedad, o depresión y ansiedad. Y estaremos concluyendo con la presentación del doctor Miguel Equisian sobre trastorno bipolar. Este ciclo está organizado por FUNSEI, la Fundación Centro de Estudios Infectológicos que preside el doctor Daniel Stambulian. Cuenta con el auspicio de Helios Salud, Stambulian Servicios de Salud, los laboratorios Bernabó que nos están acompañando en todo este ciclo 2020 de Stambulian Talks. Y en esta jornada en particular se sumó ELEA Phoenix para su línea de neurociencias. Estas son las instituciones que nos acompañan con su aval científico: el Instituto de las Ciencias de la Vida, ILSE Argentina, el Grupo Asesor en Control de Infecciones y Epidemiología, dirigido por la magíster Estela Maimone, CODE-INEP, la Sociedad Argentina de Infectología, SADI, FAIDEC, una institución hermana de FUNSEI con base en los Estados Unidos, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, la Asociación Argentina de Microbiología, la Sociedad Paraguaya de Infectología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Asociación Interdisciplinaria de Cicatrización de Heridas y la Asociación de Terapia Infusional y Seguridad del Paciente, ATISPA. Estos son nuestros canales de comunicación, nuestro mail, stambuliantalks@stambulian.com.ar, y nuestra web institucional, www.funsei.org.ar. Acá están viendo enlaces resumidos para acceder a nuestro canal de YouTube, donde aprovecho para decirles que se está transmitiendo de manera diferida la jornada de hoy y quedará subida una vez que concluya. Y nuestra fanpage con todas las novedades del ciclo en Facebook de Stambulian Talks. Bien, va a estar dando la primera presentación la doctora Silvia Leiva, estará hablándonos sobre, o compartiendo su experiencia y conocimientos sobre trastornos de sueño. La doctora Leiva es médica neuróloga, es miembro de la Unidad del Sueño y Vigilia de FLENI, jefe de neurología del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial de la Fuerza Aérea, y miembro acreditado en Medicina del Sueño por la Asociación Argentina de Medicina del Sueño. Les recordamos a nuestra audiencia, la presentación tendrá una extensión de 20 minutos, que luego será seguida de un bloque de 10 minutos de preguntas que necesitamos que nos lo hagan llegar por la caja de chat de Zoom. Bien, sin más por delante, abrimos la cámara. Ahí está la doctora Silvia Leiva. Bienvenida, doctora, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación para poder hablar de trastornos del sueño. Nosotros dormimos un tercio de nuestra vida y las funciones fisiológicas que suceden mientras estamos durmiendo son esenciales para mantener nuestra homeostasis corporal. Desde el punto de vista neurológico, consolidamos la memoria. Ciertos circuitos neuronales se activan a la noche para fijar lo que hemos aprendido durante el día mientras dormimos. También sabemos que hay cambios plásticos neuronales, que son esos cambios químicos, eléctricos y estructurales de las neuronas que son indispensables para el funcionamiento cerebral. Se activa el sistema linfático, que es un sistema que fue descrito hace no menos de 10 años, por medio del cual eliminamos las proteínas de desecho del cerebro. Es decir, las funciones del sueño son esenciales para mantenernos saludables a lo largo de nuestra vida. Pero ¿cómo es una noche de sueño? Nosotros tenemos diferentes etapas o estadios de sueño. El sueño se divide más que nada en sueño REM y sueño no REM. Vamos a ver que en este gráfico, el cual es un himnograma, vemos que hay como 4 o 5 ciclos de diferentes estadios de sueño. El rojo es el sueño REM. Cuando nosotros movemos los ojos significa que estamos en estado onírico,
Entonces estamos como haciendo la película para que nosotros en esa ensoñación lo creamos real. Estamos en atonía muscular generalizada para no actuar, para no movernos, para poder disfrutar esa imaginación sin actuar o lesionarnos. ¿Qué pasa en el sueño no REM? El que más nos gusta es el profundo, porque ahí es cuando necesitamos un estímulo más alto para poder despertarnos. Durante el profundo es menor cantidad en el adulto que en el niño, porque en ese momento del día se libera la hormona de crecimiento, entonces el niño necesita más sueño profundo. El adulto ya tiene nada más que un 15 o un 20% del total de la noche. Es el que idealizamos. Y en el sueño superficial es aquel que generalmente no nos gusta tanto, pero estamos consolidando la memoria. Esta imagen es de un paciente real, el cual vemos que, por ejemplo, se despierta en el sueño profundo. Cuando se despierta en el sueño profundo tenemos lo que se llama inercia del sueño. Ahí es como que tenemos 10 o 15 minutos que nos cuesta estar más conectados, que estamos en somnolencia, más lentos en reacción. Nosotros dormimos porque estamos genéticamente preparados para dormir. Tenemos genes reloj que marcan nuestros ritmos biológicos, que tienen una transcripción intrínseca y se expresa tanto en los tejidos periféricos como a nivel central, en el nivel del núcleo supraquiasmático. Y el que coordina la función de esos genes que nos van a marcar nuestros ritmos en relación al tiempo es el núcleo supraquiasmático, es como el director de la orquesta. Cuando funcionan adecuadamente van a hacer una sinfonía, si no funcionan adecuadamente van a hacer ruido. Y un gen que no se transcribe adecuadamente o que no cumple, hace que una célula no cumpla una función, nos puede llevar a tener enfermedades inflamatorias, metabólicas y hasta cierta tendencia a tener variaciones de tipo oncológico. Pero ¿cómo estamos sincronizados ese ritmo que es alrededor de 24 horas, que decimos que es circadiano, alrededor de 24 horas, con nuestro mundo de todos los días? Nosotros lo más que nos sincroniza es la luz. Fíjense que en el amanecer tenemos una intensidad de luz azul, que es una longitud de onda corta, lo cual hace que en las células de la retina formemos una sustancia que se llama melanopsina, y eso va a inducir en el cerebro que se liberen neurotransmisores excitatorios que nos van a mantener en alerta, en vigilia. Pero en la naturaleza, a lo largo del día y con la rotación de la Tierra, la longitud de onda de la luz se va a alargar. En el atardecer, ya la longitud de onda es más naranja, tiene una longitud de onda más larga, de 700 nanómetros aproximadamente, a diferencia de la longitud de la mañana, que es de 400 nanómetros, en el cual no vamos a producir la melanopsina en la retina, pero sí vamos a iniciar la liberación de la melatonina y vamos a ir bloqueando nuestros estímulos externos como para poder inducir hacia el sueño. Fíjense, esto es un cuadro de Prilidiano Pueyrredón, en el cual es una luz bastante naranja. Por supuesto que tiene más de 150 años y en ese momento no había luz artificial, ¿sí? O sea que dormirían de otra forma como estamos durmiendo ahora, no había contaminación lumínica. Fíjense que cuando nosotros estamos dormidos, cuando nosotros privamos el sueño se paga con sueño. Eso significa desatención, significa que podemos tener microsiestas no intencionales, dormirnos involuntariamente sin darnos cuenta. Y los accidentes, por ejemplo, viales fatales en el mundo, estos son dos estudios multicéntricos separados en el tiempo, uno de 1988 y otro del 2016, en lo cual se ve que los accidentes no suceden en los horarios picos de tránsito, sino en cierto horario, entre las 2 y 5 de la mañana, de la madrugada, y las 2 y 5 de la tarde, que coincide con el horario de descenso de la temperatura corporal. Es el momento de la ventana circadiana cuando tenemos más tendencia a dormirnos. Y a su vez, ese pico máximo de descenso de temperatura de la madrugada está relacionado con la liberación de la melatonina. Son 7 horas aproximadamente después de haber empezado la liberación. O sea que el sueño no solo nos va a afectar nuestra salud, sino también nuestra calidad de vida. Fíjense que hay ciertas actividades operacionales que por privación de sueño, por demasiadas jornadas laborales, han sucedido accidentes sumamente importantes, como fue el Chernobyl, en la cual habían estado trabajando 13 horas seguidas sin descanso, o el mismo Challenger, que habían entrado a trabajar a la 1 de la mañana y habían dormido nada más que 2 horas antes, accidentes aéreos, accidentes en nuestras rutas, que han dicho que se han quedado dormidos en las vías.
O sea que para la actividad operacional, para aquellos trabajadores rotativos o nocturnos que representan el 17% de los trabajadores en el mundo, se tiene que enseñar medidas para mitigar esos trastornos. ¿Qué podemos aconsejar para aquellas personas, para el común, que pueden dormir en horarios más normales? Lo que se aconseja es que se establezca un horario para dormir y para despertarse, que no se varíe en más de 2 horas el ritmo de una noche a otra, porque cuando variamos hasta más de 4 horas y lo hacemos en forma crónica, hasta los genes se transcriben mal. A veces, obviamente, se puede permitir una siesta, sí, porque la siesta es fisiológica, baja la temperatura corporal, pero que sea cortita, no más de 30 minutos, para no entrar en sueño profundo y no tener inercia del sueño, a no ser que sea un trabajador nocturno que tiene que dormir exclusivamente durante el día. Pero si alguien tiene problemas para dormir a la noche, lo ideal es que no lo haga o duerma menos de 30 minutos. Evitar ciertas sustancias, especialmente, por ejemplo, el alcohol. El alcohol tiene que ser moderado, porque si no nos inhibe el sueño REM y nos va a traer encima vasodilatación y aumento de la diuresis, nos vamos a despertar más a la noche. Y también aconsejar, obviamente, no automedicarse nunca, ¿sí? Especialmente con psicofármacos que nos pueden empeorar algunos trastornos del sueño. Siempre consultar al médico. La cafeína, el café, el mate, el té, las bebidas colas. Suspenderlas 6 horas antes porque nos inhiben la adenosina, que es un neuromodulador que tenemos a nivel cerebral y no nos va a permitir conciliar el sueño o nos vamos a despertar. Que la cena sea más liviana y menos copiosa y que sea 2 o 3 horas antes de acostarnos, porque hay ciertas sustancias, como las sustancias grasas, que van a prolongar el metabolismo y nos pueden aumentar la temperatura corporal y despertar, o picantes que van a activarnos y a hacer un efecto similar a la cafeína y despertarnos. Hacer ejercicio físico, pero nunca a última hora si es intenso, porque es como que quedan demasiado excitados y tenemos que esperar un proceso biológico, un tiempo para poder bajar e inducir los neurotransmisores hacia el sueño, ¿no es cierto? Que la ropa de cama sea lo más cómoda, la temperatura alrededor de 22 grados, y lo más importante, la luz. Tener en los ambientes donde van a dormir que no sean luces muy blancas LED, que sean luces más amarillas, más cálidas, y no mirar pantallas electrónicas, porque la longitud de onda de las pantallas electrónicas tiene una longitud que es idéntica a la luz del amanecer. Para nuestro cerebro es un estímulo. Si yo miro una pantalla electrónica 10 minutos, estoy inhibiendo la liberación de la melatonina. Y no ser de la cama una oficina, no rumiar todos los problemas cuando me voy a acostar, hacerlo en otro momento, ya sea con amigos o en terapia, y dejar la cama solo para lo que es, para dormir o tener relaciones sexuales. Es decir, hay que enseñar como para poder modificar nuestros hábitos y costumbres, y si a pesar de todo eso no logran dormir bien, obviamente hay que consultar. Van a consultar más que nada por 2 síntomas: el insomnio o la somnolencia, la dificultad para conciliar, mantener o despertarse temprano a la madrugada, o tener demasiado sueño durante el día. Y las patologías más comunes que observamos son las apneas obstructivas del sueño, los movimientos periódicos de las piernas, las parasomnias, que son todas esas alteraciones de conducta que es no estar quietito durmiendo, el sonambulismo, la somniloquia, el terror nocturno, que suceden durante el sueño no REM, porque se siguen ciertas conexiones neuronales que me permiten moverme cuando estoy dormido, por ejemplo en el sonambulismo, ¿sí? O en el sueño REM, aquellos que actúan el sueño, que están soñando que juegan un partido de fútbol y pegaron y se lastimaron contra la pared, puede suceder. O las hipersomnias, entre ellos lo más característico es la narcolepsia, que es por falta de unas células hipocretínicas a nivel del cerebro o por disminución de su producción de origen genético o autoinmune, y tienen ataques de sueño y se quedan dormidos en situaciones de monotonía. Y además pueden tener alucinaciones al entrar en el sueño o al salir, y todo eso es por una alteración en el sueño REM. El sueño REM viene mucho antes de lo que tiene que venir, a tal punto que puede llegar a venir durante la vigilia, y es en la narcolepsia tipo 1 que tienen cataplejía. Llega la atonía y se desploman. Trastornos de ritmos circadianos como los que vimos, pero sobre todo, por ejemplo, la severidad de estas patologías, en especial de los cuadros de apneas obstructivas, que es simplemente porque se cierra la vía, el espacio aéreo superior, por el simple hecho de que el aire para llegar a la laringe pasa por estructuras duras como los huesos o estructuras blancas como las fauces.
cuando estamos en el REM y estamos en atonía, respiramos por el diafragma, se colapsa, se cierra y no me deja pasar el aire al pulmón. En este caso particular que estamos viendo es un caso muy severo, porque este señor estuvo más de 3 minutos en apnea. Al bajar el oxígeno en sangre, que estaba en 98, fíjense que llegan a tener una desaturación de hasta 53. Obviamente esto va a hacer que se me estimulen el sistema simpático, que es el que me abre la vía para que siga respirando. A su vez, la hipoxia me va a inducir, por ejemplo, factores nucleares de transferencia, como el factor nuclear de transferencia kappa, que me va a hacer transcribir ciertos genes para productos inflamatorios, ¿sí? Como interleuquinas, como factor de necrosis tumoral alfa. Va a activar en el hígado que se me libere más la proteína C reactiva. Me va a traer mayor resistencia a la insulina, mayor liberación en el páncreas, mayor liberación de grelina en el estómago. Fíjese todo el cuadro metabólico inflamatorio y sobre todo, por ejemplo, en estos casos que bajan debajo de 60, se estimulan los cuerpos carotídeos, entonces hay un tono simpático alto, una estimulación renal o adrenal, y va a hacer que el paciente sea hipertenso, que no baje la presión como tiene que ser durante la noche, entonces vamos a tener un hipertenso, no de hiper. ¿Qué me va a llevar todo esto? Enfermedad metabólica y seguramente vascular. Va a ser o un infarto, un ACV, o deterioro cognitivo. Y encima el sueño no cumple su función, porque no va a poder consolidar la memoria, se va a sentir cansado, con sueño, se va a dormir en situaciones de monotonía, va a tener cefaleas. Las complicaciones son múltiples. Y si yo a este paciente, porque consulta por insomnio, o porque tiene demasiada somnolencia diurna, le doy una medicación para hacerlo dormir, obviamente le estoy empeorando el cuadro, porque estoy relajando aún más y va a empeorar. Entonces, cada vez que yo tengo un paciente, ya sea con insomnio o hipersomnia, hay que investigar cuál es la causa. Otra patología común que tenemos también son los movimientos periódicos de piernas. En este caso vemos que la respiración está perfecta, pero mueve el pie sobre la pierna. Y eso muchas veces sucede porque desciende la dopamina a nivel cerebral y puede estar relacionado, por ejemplo, con el metabolismo de hierro, que tenga ferritina baja, que esté anémico, o simplemente en algunas otras sustancias como la vitamina D, o sea, un insuficiente renal. Es decir, siempre tenemos que buscar la causa, no tratar el síntoma. En realidad, en medicina del sueño, lo que más nos interesa es siempre buscar el problema, ¿sí? Cuando alguien consulta, no medicar un síntoma, sino averiguar más, hacer un buen interrogatorio, hacer un examen físico adecuado, y si no encuentro la solución, por supuesto que consultar. Y para los pacientes, obviamente, nunca automedicarse, y cuando esto sucede en forma crónica, me van a aumentar las enfermedades inflamatorias, metabólicas, vasculares sobre todo, y hasta ciertas patologías oncológicas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Leiva. Muchas gracias por su presentación, muy clara, muy precisos los datos. Hermosa la imagen de Prilidiano Pueyrredón. Y ese era el ojo de un maestro, ¿no? Esa paleta de colores tan vívida. Bien, vamos a dar inicio a un bloque de preguntas, 10 minutos de preguntas que esperamos que nos las hagan llegar a través de la caja de chats. Para eso vamos a cerrar la presentación y vamos a abrir la cámara para que la vean a pantalla completa la doctora Leiva. Bien. A ver. No estoy encontrando la caja de chats. Acá. Bien, Lorena Dono, la doctora Lorena Dono de Luján, dice, muchas gracias por la invitación. Silvia Gelban dice, bueno, agradecemos a la Fundación y a los panelistas. Bueno, a todos los que nos saludan, muchísimas gracias. Hay una primera pregunta que dice, con respecto a cómo cambió el sueño o la calidad del sueño en este periodo de cuarentena, de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Sí, hemos visto que más al inicio de la cuarentena, los primeros 15 días o 30 días, salían notas periodísticas inclusive porque la gente decía que soñaba más, que tenía más ensoñación, que tenía pesadillas, y muchos tenían insomnio. Es decir, para algunos mejoró la calidad del sueño porque tenían más tiempo para dormir,
para otros empeoró porque se quedan rumiando pensamientos, más en un sistema, más el estrés que produce todo esta cuarentena. Y soñaban más porque le dedicaban más tiempo al sueño, entonces tenían más tiempo para tener REM, y muchas veces lo asociaban con pesadillas. Particularmente lo que más nos preocupó también fue de que dejaron de consultar muchos pacientes con patologías preexistentes. Entonces, bueno, teníamos que hacer de que no dejen de descuidar sus patologías, que sigan sus tratamientos y nos consultaran si tuvieran problemas, ¿no? Para eso hicimos consultas virtuales y presenciales. Bien. Acá la doctora Gladys Renzi tenía justamente la misma pregunta y agrega, buenos días, como directora de la especialización en envejecimiento activo y saludable de los adultos mayores de la Universidad Nacional de Avellaneda, agradecemos la organización de este webinar y enviamos un gran y cordial saludo para todos. Otra pregunta. Ay, están llegando muchas y se me van corriendo, no las puedo seguir. Un segundito. Alguien nos consulta. Me despierto muchas veces por las mañanas y mi mente sabe que está despierta, pero mi cuerpo no se mueve. Y no puedo abrir ni siquiera los ojos. Eso me genera nervios y me despierto un poco. ¿Es algo común? ¿Qué debo hacer? Lo que estás describiendo es una parálisis del sueño, ¿sí? Es cuando uno se despierta en el sueño REM en algunos casos. ¿Se acuerdan que yo dije que el REM estamos en atonía muscular generalizada para no actuar el sueño? Muchas veces cuando se despiertan, uno está despierto, pero todavía no está con la conexión neuronal que me saca de la atonía. Entonces es como una desincronización del sueño REM. Cuando es en forma aislada y ocasional, generalmente no es patológico, sino simplemente hay que ver cómo está el ritmo circadiano, si se acuesta o se levanta diferentes horas muy seguidos, hay que evitar las bebidas alcohólicas a la noche, hay que hacer un poquito más de eso que aconsejamos como para mantener bien el ritmo del sueño. Ahora, hay ciertas patologías que sí tienen parálisis del sueño, por ejemplo los narcolépticos, pero lo tienen casi todas las noches, ¿sí? Y bueno, pero tienen hipersomnias, alucinaciones, es otra cosa que tienen que estudiar porque en esos casos sí hay que tratarlos y atenderlos. Bien, acá Carolina nos pregunta si aumentaron las consultas por insomnio en esta cuarentena. A mí me gustaría agregarle a esta pregunta, ¿cuánto se demora una consulta por trastornos de sueño? En esta cuarentena, en realidad, sí consultan por insomnio, y las consultas actualmente son bastante ágiles porque la gente dejó de consultar y nosotros seguimos haciendo consultas presenciales y también virtuales, ¿sí? Y obviamente el insomnio está relacionado más que nada a que primero que están en un lugar, no se exponen tanto a la luz, corrieron sus hábitos, están mucho tiempo con medios electrónicos a última hora de la noche, no respetan horarios para comer, cambian las rutinas, ¿sí? Entonces es obvio que después también es difícil para mantener el ritmo biológico. Bien, acá Ayelen, en relación al comentario de la parálisis del sueño, quería saber si hubo nuevas investigaciones sobre causas y factores que generan esta sensación, y además de las que ya se conocen, como ansiedad, preocupación, estrés, angustia, etc. Bueno, justamente la parálisis del sueño es por una alteración en el sueño REM, en ese despertar, ¿sí? Cuando uno se despierta en REM todavía está con esa atonía muscular. Como dije anteriormente, si es ocasional no es patológico, ¿sí? Pero cuando es en forma reiterativa hay que consultar, porque hay que investigar cuál es el problema, ¿sí? Probablemente haya que hacer estudios de sueño. Perfecto. Carlos desde Neuquén nos consulta. Respecto a los trabajadores de salud en tiempos de pandemia, ¿cómo nos descolgamos, entre comillas, de nuestra guardia activa asistencial? Bueno, justamente uno de los trabajadores de turnos rotatorios somos los médicos, ¿no? Muchas veces hacemos guardias de 24 horas y, por ejemplo, sabemos que si nosotros no dormimos nada una noche, a la noche siguiente vamos a tener más sueño profundo y menos REM, y no nos vamos a sentir bien cuando nos despertamos. Y a la otra noche vamos a tener más REM y menos profundo, tampoco nos vamos a sentir bien. Necesitamos 2 noches de sueño completo para que a la tercera sentirnos bien. Y encima, obviamente, esa preocupación de la actividad laboral, del cambio de los hábitos, todas las precauciones que tenemos que tener como médicos, es una situación estresante y
obvio que nos va a costar más iniciar el sueño, entonces hay que aplicar más medidas de mitigación, ¿no es cierto? Bien. Mencionó recién lo de los turnos rotatorios y los turnos nocturnos. ¿Cómo afecta la privación de sueño en las guardias a la eficiencia en la atención del personal de la salud? ¿Esto está medido? Bueno, justamente en muchos lados ya las guardias se hacen más cortas, no son tan largas como cuando hace años atrás hacíamos guardias larguísimas. Y depende también de la edad de cada uno. El personal más joven tiene más capacidad de adaptarse y no tiene tantos problemas. Y también depende de la fisiología. Hay gente que es naturalmente más búho y otra que es más alondra, ¿sí? Hasta hay una variación genética en la cual tienen más tendencia a ser más noctámbulos. Y en las guardias obviamente se duerme, ¿sí? Entonces, bueno, el problema es cuando uno se despierta en profundo, que todavía está 10 o 15 minutitos lento en reacción. Bien. Betina nos consulta. Soy licenciada en instrumentación quirúrgica de guardia. No puedo respetar los horarios de sueño y cuando regreso de una guardia no puedo dormirme hasta altas horas. ¿Hay alguna recomendación? Consulté, pero me dijeron que es por estrés. Obviamente que la rumiación y el estrés afectan, pero fundamentalmente es la iluminación también. Si yo salgo de una guardia a un horario a la mañana y estuve toda la noche, lo ideal sería, por ejemplo, no mirar tanta... nosotros estamos sincronizados con la luz. Si miro el sol, por ejemplo, me va a despertar. Entonces tratar hasta de poner anteojos más oscuros para llegar a la habitación, no rumiar, no tomar café, mate, té, buscar a que donde llegue sea lo menos ruidoso y lo más cómodo para poder dormir, y tratar justamente de hablar los problemas, ya sea con amigos en otros momentos o en terapia, en el caso de hacer terapia, ¿sí? Hay medidas para mitigar. Las mismas medidas que, por ejemplo, se usan en aviación, también se ordenan las siestas programadas como para saber, para la actividad operacional. Si uno tiene una actividad operacional que tiene que actuar rápido, no puede entrar en profundo, entonces la siesta tiene que ser menos de 30 minutos. Y si tiene lugar donde dormir, hay que llamarlo generalmente media hora antes de su actividad operacional, porque puede estar en profundo. Clarísimo. Acá, bueno, una pregunta para la doctora Leiva que también podría revisitar el doctor Equisian cuando haga su presentación. Romina nos dice, tengo 40 años con trastorno bipolar diagnosticado hace 7 años. Actualmente eutimica con litio y quetiapina. Cuido el sueño, nos acostamos antes de las 22 horas y nos despertamos entre las 6 y las 7. Acabo de ser mamá de un bebé tengo un bebé de 3 meses y las noches cambiaron. Me tengo que levantar y esto, ¿cómo influye? Bueno, a lo largo de nuestra vida va cambiando, ¿no es cierto?, el sueño, y uno de los cambios es justamente cuando somos madres, por el simple hecho de que esa rutina, uno queda más alerta, no tiene tanto sueño profundo porque se tiene que ir despertando más. Obviamente que tiene que hablar con su psiquiatra por la medicación y ver cómo lo va manejando, pero esos cuidados que hace la van a ayudar a conseguir un buen sueño, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué recomendaciones daría para los cirujanos? A través de los años no pueden dormir porque porque estoy como y tengo una gran contractura muscular de piernas y es como si estoy en el quirófano, pero con dolor. Nos dice Graciela Mónica Bou. Bueno, por ejemplo, en esos casos conviene hacerse estudios de sueño, porque tal vez esa contractura o esa alteración en las piernas puede ser que tenga movimientos periódicos involuntarios de miembros inferiores a la noche o alguna hiperquinesia, alguna sensación de ese antiguo síndrome de piernas inquietas, actualmente síndrome de piernas sin descansos, que puede tener molestias a la noche. Tendría que consultar y tiene que hacerse polisomnografías y análisis clínicos, porque muchas veces no investigamos cómo tenemos el hierro, la ferritina, ciertos factores que son muy importantes para mantener una buena calidad de sueño y un buen nivel de ciertos neurotransmisores. Bien, Florencia Fernández nos consulta. ¿Se puede considerar normal lograr el sueño profundo o REM únicamente luego de una jornada laboral ardua? El sueño profundo no es el REM. El sueño profundo es el sueño no REM, es nada más que un 20% en un adulto porque es el momento que se libera la hormona de crecimiento y es más de la primer mitad de la noche.
Yo empiezo en superficial, caigo en profundo a los 84, a los 40 minutos, a los 84 puedo tener un poquito de REM y después vuelvo a despertarme y vuelvo hacia el ciclo. Pasada la mitad de la noche, ya no tengo profundo, tengo superficial y REM. El estímulo es menor para despertarme, por eso voy a tener más dificultad para conciliar el sueño, para volver a conciliar el sueño en la última parte de la noche. Y obviamente, si yo privo porque estuve trabajando toda la noche, al otro día voy a tener más sueño profundo, voy a tener menos REM, y no me voy a sentir bien, porque no está el equilibrio interno. A la otra noche voy a soñar más, voy a tener más actividad onírica, más REM y menos profundo. Tampoco me voy a sentir bien. Voy a necesitar 4 días, y eso es fisiológico, y es porque biológicamente estamos preparados para que esto suceda. Bien, Priscila nos dice, ¿porque estamos mal o tristes queremos dormir más? Bueno, eso lo tendría que ver más los psiquiatras, ¿no es cierto? Pero sí, muchas veces no hay que confundir desgano o cansancio con sueño. Sueño es dormir, ¿sí? Y a veces también, obviamente, que bajo acción de ciertos fármacos o en ciertas circunstancias, que eso hay que consultarlo bien en terapia, digamos, o con su psiquiatra. Perfecto. Vamos a hacer una pregunta más y daremos por concluida esta primera etapa. Y la pregunta es la siguiente. ¿Los trastornos de sueño pueden ser una manifestación de algún otro problema orgánico oculto? Sí, por supuesto. Muchas veces consultan, no solo desde problemas que pueden traer dolor a la noche, como y me despierto por dolor, algunos problemas reumáticos, ¿sí? Estamos hablando de que cuando nosotros transcribimos nuestros genes, alterados por el ritmo ese circadiano que no está adecuado, podemos traer enfermedades inflamatorias, metabólicas, ¿sí? Muchas veces consultan por sueño y ya tuvieron un infarto y tenían apneas del sueño no tratadas, los roncadores que hacen pausas respiratorias y se quedan sin respirar porque se cierra la vía durante un periodo prolongado. Va a traer alteraciones cardiovasculares. Siempre, es decir, del sueño hay que hablarlo con todas las especialistas. Cuando uno va al médico, el médico también tiene que preguntar cómo duerme. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Quedan, obviamente, 32 preguntas que no serán respondidas en este momento. A aquellos que tengan consultas, si nos las quieran hacer llegar a nuestro mail, el mail es stambulian.com.ar. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en minutos estaremos de nuevo con el doctor Salvador Guinjuan para hablar sobre depresión y ansiedad. A continuación tendremos la presentación del doctor Salvador Guinjuan. Él nos estará hablando de depresión y ansiedad, dos mellizas que crecen en tiempos difíciles. El doctor Guinjuan es médico psiquiatra, jefe de Psiquiatría Infanto-Juvenil y Adultos de Fundación Fleni, profesor adjunto de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UBA y es investigador principal de CONICET. Vamos a abrir la cámara para que lo vean. Bien. Bienvenido, doctor Guinjuan. Ya puede comenzar su presentación. Bueno, muchas gracias. Es un tema de bastante actualidad en la pandemia. A ver. Ahí. Y primero vamos a hacer una definición, que es una definición que tenemos que aclarar que está un poco en crisis, porque en nuestra especialidad los colegas saben que carecemos desgraciadamente todavía de biomarcadores o indicadores objetivos y básicamente son cosas en las que nos ponemos de acuerdo. Entonces, la verdad que está bien agrupar depresión y ansiedad tal como las conocemos hoy en día, porque como vamos a ver de inmediato, hay muchos factores de superposición, no solamente en el reconocimiento, sino también en la concordancia de los síntomas de las dos dimensiones en el mismo paciente, y también la fisiopatología y lo que obviamente más nos interesa en el abordaje terapéutico que tenemos de ella. Depresión no es un síntoma, es un síndrome de los cuales, digamos, la tristeza, que muchas veces se analoga como si fuera un sinónimo de depresión, es simplemente uno de los componentes. Y
es importante mencionar y detenerse unos pocos segundos en esto, que desde un punto de vista clínico, tristeza es prácticamente lo mismo que irritabilidad o que mal humor. Muchos pacientes nunca van a decir, sobre todo aquellos pacientes con problemas médicos que no tienen una motivación, digamos, de ir a un psiquiatra o a un psicólogo, usted está triste y van a decir que no, pero en cambio el paciente o la familia pueden mencionar que está irritable o malhumorado o más que lo habitual, y eso califica como si fuera tristeza. Y la otra dimensión que tiene que estar, al menos una de estas dos, es la anedonia, es decir, la incapacidad de experimentar placer por las cosas que antes lo producían. Y luego todo un cortejo sintomático que puede estar presente en cantidades variables a lo largo de la evolución, de los cuales las más importantes son las anomalías del sueño y del apetito como síntomas neurovegetativos. Ambos pueden ser en más o en menos. La sensación de cansancio, falta de energía, disminución de la libido, del deseo sexual, también dificultades en la concentración o en la memoria, sensación de culpa, sensación de que uno no vale la pena, que no se quiere como persona, ideas de pesimismo y en los casos más graves, deseos pasivos de muerte, que Dios me lleve o si me muero no importa, o cuando la situación está más grave todavía, ideas de suicidio. En algunos pacientes, cuando esto progresa mucho, las ideas sobrevaloradas de pesimismo o de las ideas tristes se pueden transformar en delirantes también sin que eso impida el diagnóstico de depresión. Es decir, un paciente porque piense cosas delirantes no deja de ser depresivo, y esto es muy importante en el manejo terapéutico. Y todo este cortejo, los psiquiatras decimos que constituye un cuadro clínico cuando implica un deterioro en el funcionamiento o en el estado de bienestar habitual de la persona. Ansiedad es otro cortejo sintomático bastante inespecífico y tiene una dimensión mental, si se quiere, y una dimensión física. La ansiedad normal, digamos así, es una serie de sensaciones que todos la hemos tenido y es de hecho una forma de adaptación fisiológica, y que se transforma como los síntomas depresivos en anormales cuando implican un deterioro en el funcionamiento o cuando implican una marcada disminución del bienestar habitual de la persona. Ambos problemas, la ansiedad y la depresión, en esta suerte de separación un poquito artificial que hacemos los psiquiatras, tienen mucho de superposición con problemas médicos, desde la función neurovegetativa, como las anomalías del sueño y el apetito, los cambios en el peso, pero también una serie de síntomas físicos que se pueden confundir fácilmente con problemas médicos, y que cuando sabemos que existen esos problemas médicos dificultan el pescar que existe un componente psiquiátrico de ansiedad, porque en parte se explican o pueden esperarse según cuál es la patología médica de la que estamos tratando, sobre todo fenómenos cardiovasculares o fenómenos gastrointestinales, pero prácticamente en cualquiera de las especialidades de la medicina. De hecho, los colegas que hacen gastroenterología o cardiología van a ver muchos de estos pacientes, muchos más de estos pacientes que los que llegan al psiquiatra a lo largo de la carrera. A veces estos síntomas mentales y físicos, como una forma de protección o de aprendizaje conductual anormal, resultan en conductas evitativas que pueden ser extremadamente incapacitantes para el paciente. Hay algunos pacientes que limitan extremadamente el número de actividades que pueden hacer, dependiendo de cuál es el subtipo de ansiedad, que en todos los casos realmente es más o menos artificial. Lo que importa es que estos dos grandes grupos sintomáticos, de a poquito en psiquiatría estamos tratando de caracterizarlos en una forma un poco más médica, con un sentido más fisiopatológico, cosa que se nos va facilitando con los actuales métodos de imagen no invasiva e imágenes funcionales que vamos teniendo, y que
ambos grupos los conceptualizamos básicamente como una dificultad de lo que llamamos el sistema de saliencia o de relevancia, que tiene un componente límbico, emocional muy importante, que es un poco el que decide switchear entre otros dos grandes sistemas de gran escala que caracterizan la función cerebral, uno de los cuales es la red ejecutiva central, que está mostrado en el esquema de la derecha, en azul, y switchando, como decíamos, con el otro gran estado funcional del cerebro, que es la red por defecto, la Default Mode Network, que es el que caracteriza la actividad cerebral cuando no tiene una tarea específica y simplemente estamos con nuestra actividad mental, digamos así, cuando tenemos el cerebro regulando de alguna manera sin dedicarnos a una cuestión específica. Ansiedad y depresión producen ambas cambios en la capacidad que este sistema de saliencia tiene para switchear del ejecutivo central a el estado de default, y esto genera una serie de problemas no solamente anímicos, sino cognitivos también. Y la verdad que la superposición de lo que nosotros arbitrariamente clasificamos como depresión y ansiedad, hoy en día también la vemos muy importante desde un punto de vista genético. Las variantes genéticas interindividuales que, digamos, están presentes en un relativamente mayor porcentaje de personas con depresión, también están presentes en personas arbitrariamente clasificadas como trastornos de la ansiedad en general, y incluso si queremos ser más exquisitos y separamos de esto al trastorno obsesivo compulsivo, vemos que también no es tan separado, sino que tiene, digamos, una situación similar. Y la verdad que a la larga no es de extrañar que los tratamientos que hemos visto en las últimas décadas que ayudan a cualquiera de estos cuadros se superponen también. Los antidepresivos, de hecho, son la mejor, la primera aproximación farmacológica al tratamiento tanto de la depresión como de los distintos cuadros de ansiedad. En la primera línea, por supuesto, los inhibidores de la recaptación de serotonina. En una segunda línea, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y otros más que, digamos, exceden el nivel de profundidad requerido en esta charla. Muchas veces estos fármacos no subsanan el problema, y como pasa en otras especialidades, por ejemplo en un paciente hipertenso que no responde, digamos, a un inhibidor de la enzima convertidora, bueno, hay que agregar un bloqueante cálcico. En psiquiatría también tenemos una serie de pasos bien establecidos hoy en día que hay que dar para ir, digamos, facilitando la respuesta tanto al cuadro depresivo como al cuadro ansioso. Hay similares tipos de psicoterapia que sirven para tratar estos, digamos, cuadros. Y en el siguiente punto lo que está incluido, pero para poner un desaconsejar el uso tanto de benzodiazepinas como hipnóticos Z, porque el principal problema es que tienen efecto en el corto plazo y después es muy difícil sacar al paciente, pero después, pasadas 2 semanas a 4 semanas, realmente el problema vuelve y se transforma en uno mayor, porque sin haber curado ni la depresión ni la ansiedad pueden aparecer fenómenos de dependencia o incluso tolerancia y mayor desarrollo de síntomas. Y la verdad que, volviendo al concepto de cómo estamos definiendo en estos momentos las anomalías de circuitos cerebrales que desencadenan depresión y ansiedad, no es de sorprender tampoco que uno de los procedimientos de neuromodulación invasiva, que es la neuromodulación directa invasiva del brazo anterior de la cápsula interna, que involucra a circuitos córticos subcorticales de este circuito de gran escala que le decíamos de saliencia, que con componentes córticos subcorticales límbicos,
ayudan tanto a un frecuente y grave problema de la ansiedad, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y también a la depresión mayor refractaria. Es decir que, por eso yo titulé la charla como dos mellizas, o sea, parecen distintas, pero porque nosotros la vemos distintas, pero muy probablemente en los próximos pocos años veamos que hay una mayor superposición de la que nosotros creemos, ¿no? Y todo esto que hemos enfocado hasta ahora desde un punto de vista más médico o neurobiológico, si se quiere, indudablemente representa un fenómeno que es, digamos, tiene como fenómeno clínico, es la expresión de un fenotipo, que tiene un genotipo que lo condiciona, pero que requiere sí o sí de un entorno. Y la verdad que traje, digamos, una breve muestra anónimamente, por supuesto, de una chica joven que me escribió al mail, y lo voy a leer porque me parece que refleja un poco lo que estamos viendo en estos momentos en el consultorio, no solo para depresión y ansiedad, también para otras patologías, pero que bueno, lo tomo como muestra porque es algo que los colegas posiblemente se enfrenten y sepan que no por ser una circunstancia del entorno en estos momentos, digamos, hace que eso impida que tiene todos los otros aspectos médicos asociados. Pone, tengo tal edad, pero honestamente no sé muy bien cómo funciona la consulta médica de este tipo, porque sabe que le está escribiendo un psiquiatra. Además, las sesiones, una chica joven y la búsqueda de profesionales fue siempre antes realizada por mis padres. Así que en estos momentos me encuentro a oscuras acerca de qué tipo de ayuda necesito. Durante mis años de secundaria iba a terapia por la gran ansiedad que sentía en los exámenes y que sufría también cuando me encontraba rodeada de muchas personas. Algunas de estas cosas persisten en la actualidad, como mi ansiedad por las interacciones sociales, lo cual ha empeorado con la situación actual del COVID-19, ya que vivo solamente con una compañera, punto y coma. La falta de contacto social ha hecho que actividades cotidianas como ir al supermercado sean un desafío. Cuando me veo obligada a hablar con el personal del lugar, siento un alto nivel de nerviosismo porque siento que perdí la práctica de sociabilizar. Tengo que practicar en mi mente qué es lo que debo decir. Me sudan las manos y el latido de mi corazón se acelera. Hay otros ejemplos más sobre el malestar que siento, pero no estoy segura de si es necesario que lo especifique en este email de consulta. Mi mayor preocupación es mi bienestar porque no me siento bien y no estoy siendo capaz de cumplir mis metas y responsabilidades en mis estudios debido a estos síntomas. Pero no estoy segura de qué tipo de ayuda necesito, así que me gustaría que me ayude, que me guíe en este sentido. No agregué ni quité ni una palabra ni una coma, es, digamos, la muestra de lo que el tipo de consulta que estamos recibiendo, y, digamos, elegí esta muestra clínica para un poco mostrar la relevancia que están cobrando en estos momentos estas dos grandes patologías psiquiátricas. Esto es básicamente lo que quería decir. Muy bien, muchas gracias, doctor Guinjuan. Ahora vamos a encarar un periodo de 10 minutos de preguntas que esperamos nos hagan llegar a la caja de chats de la plataforma de Zoom. Aquellas preguntas que queden por fuera de este bloque, recuerden que las pueden remitir al mail stambuliantalks@stambulian.com.ar. Vamos a dejar de compartir la presentación, así vemos a pantalla completa al doctor Guinjuan. Bien. Para los que preguntan si el webinar queda grabado, esta presentación se está transmitiendo de manera diferida en nuestro canal de YouTube. Pueden buscar FUNSEI en YouTube y verán esta presentación que está saliendo en vivo ahora, pero queda grabada una vez terminada. Bien, vamos a buscar las preguntas, que son muchas y fueron llegando a granel. Este es insomnio. Bueno, mientras sigo buscando, tengo algunas que nos fueron llegando antes.
Nos preguntan, ¿se ve un incremento de las consultas relacionadas con la pandemia en cuanto a depresión y ansiedad? Sí, indudablemente estamos, digamos, después de los primeros 2 meses, yo diría, de cuarentena, empezamos a recibir mayor consulta en personas, a veces que incluso no habían tenido manifestaciones psiquiátricas previas, y en muchas personas que las tenían desde una forma, si se quiere, subclínica, como esta paciente que me escribe, y indudablemente en muchos otros pacientes que ya tienen un problema conocido hay una reagudización o una falta de respuesta a los tratamientos que previamente habían sido eficaces, ¿no? Para la depresión, para los distintos cuadros de ansiedad y bueno, la verdad que debo decir también para otras situaciones, ¿no? O sea, ayer mismo he visto un paciente que, bueno, se presenta con un cuadro de mucha ansiedad, de mucha inquietud, y resulta que lo hemos conceptualizado como haciendo un primer episodio psicótico, un chico que estaba trabajando bien, que quedó, digamos, encerrado en su casa en este tiempo, empezó a meterse en YouTube, a ver cosas, una cierta predisposición seguramente, y comenzó con este cuadro, ¿no? O sea que se ve, sin duda. Acá nos consulta Paola Peluzzi, ella es farmacéutica, si la terapia o el abordaje psiquiátrico para el paciente eh, puede ser un único abordaje o necesariamente tiene que haber un tándem con un psicoanalista, un psicólogo, Eh, como que funcionen de manera complementaria o autónoma. Lo que hay que tratar de hacer es siempre, como en realidad cualquier otra rama de la medicina, un plan de tratamiento lo más adecuado posible a cada paciente individual. Hay ciertas normativas que uno tiene que cumplir. En muchos de los casos es prácticamente imposible tratar cuadros clínicos de depresión y ansiedad sin un antidepresivo. Y luego el resto de los componentes, como en otras ramas de la medicina, tienen mucho que ver con lo que sería óptimo, pero también lo que es aceptable para el paciente. Si viene un paciente con una angina de pecho estable y digamos que en ciertos momentos aparece el dolor de pecho, bueno, generalmente el cardiólogo, mejor dicho, le va a hacer un plan de tratamiento, posiblemente le dé una aspirina, le dé, digamos, una estatina si tiene un poco de colesterol, y quizás, sí, óptimamente lo va a mandar, digamos, a una consulta nutricional, lo va a mandar, digamos, a un plan de perdón, rehabilitación cardiovascular, pero eso tiene que ocurrir en el contexto en el que sea lo óptimo, pero también aceptable para el paciente. Y depende un poco también del tipo de paciente y también depende de la severidad de los cuadros, ¿no? Sobre todo, uno va haciendo una serie de etapas y va agregando mayor grado de intervencionismo según cuál es la severidad y cuál va siendo la respuesta. Perfecto. Acá alguien nos preguntaba, quedó rezagada por las preguntas nuevas que fueron llegando, ¿por qué se desaconseja el uso de benzodiazepinas? Si tengo que dar una respuesta rápida es, en realidad no resuelven ningún problema y crean problemas adicionales a los cuales ya tiene el paciente. Excepto situaciones muy puntuales como puede ser una agitación psicomotriz en el agudo o una abstinencia alcohólica o algún tipo especial de epilepsia en el cual alguna benzodiazepina puede tener un efecto favorable. En la depresión y en la ansiedad, si bien dan una sensación de alivio sintomático, digamos así, inmediato, en el corto plazo, no diría en el largo plazo, en el corto plazo empieza una situación en la cual la charla anterior se refirió al sueño. Estos son todos agentes que, si bien se usan entre comillas para dormir, cambian radicalmente la arquitectura fisiológica del sueño normal, hacen que el sueño sea más reparador, pueden producir o prolongar un problema de
insomnio de mantenimiento, producen, digamos, anomalías cognitivas. Muchas veces se ve el desarrollo bastante rápido de tolerancia, con lo cual, con el correr de las semanas o los meses o incluso los años, es necesario usar cada vez para el paciente, usar cada vez más dosis para obtener el mismo efecto, y sin embargo estos efectos colaterales no es que el cuerpo se acostumbra a ellos, sino que se van, digamos, haciendo cada vez más severos. Y finalmente hay cuadros de ansiedad y de depresión que están relacionados con el uso de los sedantes. Con lo cual, esos fueron los motivos por los cuales, digamos, No estaría menciono que es aconsejable. desaconsejable, ¿no? Bien. Respecto a esta situación tan particular de confinamiento, ¿cómo afecta a una persona mayor de 65 años? ¿Es correcto pensar en algún componente de ansiedad o depresión cuando empieza a mostrar agresividad? Sí, es una de las cosas que hay que tomar en cuenta, sobre todo si está en relación cronológica con este periodo de cuarentena, con un cambio, digamos, en lo que ha sido la rutina habitual de esa persona. Y las manifestaciones, sobre todo en irritabilidad, mal humor, hostilidad, sí, una de las primeras cosas que hay que ver es si no hay un acompañamiento de otros fenómenos, anomalías del sueño, anomalías del apetito, o cansancio, o síntomas cognitivos, más olvidadizo, más distraído, y bueno, hay que investigar un poquito mejor la situación, pero sí, la irritabilidad y el enojo y el mal humor es uno de los síntomas, diría, cardinales de estos cuadros, ¿no? Y también podrían ser el inicio de un problema neurodegenerativo. Estos cambios de humor repentinos justo a esa edad, habría que ver cuáles serían los confundidores para descartarlos. Sí, por eso digo la relación Sí. cronológica con esta pandemia, ¿no? Generalmente, no siempre, pero generalmente muchos cuadros neurodegenerativos, cuando uno interroga, digo muchos cambios porque estamos pensando sobre todo en el más frecuente de todos, que es la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío, uno tiene que interrogar bien cómo empiezan, y en esos casos lo que se suele ver realmente es una queja cognitiva inicial, o sea, olvidos de algunas conversaciones o algunas anomias que exceden lo que es esperable para la edad, y luego, digamos, se agregan otras manifestaciones conductuales. Lo que pasa que si había una situación normal antes de la pandemia y en unos pocos días o unas pocas semanas aparece el desarrollo de estos síntomas, eso, y no había nada realmente antes, no es muy compatible con un fenómeno neurodegenerativo que suele ser más insidioso y sin una relación tan clara con un factor psicosocial, ¿no? Bien. Bueno, hubo un montón de instituciones y sociedades científicas que alertaron sobre consultas que no están llegando por esta cuestión del aislamiento social preventivo y obligatorio, que sería meritorio que se hicieran. En el marco de esto, yo lo que le quería preguntar es si hay algún tipo de guías, de recomendaciones para que médicos de otras especialidades o clínicos pudieran pesquisar trastornos de ansiedad o depresión en pacientes en la consulta. Las preguntas claves yo diría que son, para el caso de la depresión, si hay un cambio en el ánimo o si también hay un cambio, como digo, en el grado de irritabilidad o mal humor, y si hay cambios en el patrón de sueño y en el patrón de apetito. ¿Por qué digo esto? Porque usted, digamos, está más cansado, y qué sé yo si estoy más cansado. Lo que pasa es que si yo perdí 2 kilos, o generalmente duermo 8 horas y ahora duermo 5 horas y media, es como un parámetro un poquito más específico y más cuantificable de que puede haber un problema. La otra cuestión es, bueno, entrar en lo más subjetivo, que es, por ejemplo, usted se preocupa por cosas que antes no le preocupaban, se hace drama
más de la cuenta o carbura más por un motivo que en otro momento no lo hubiera preocupado. Creo que tanto para la depresión como para la ansiedad respectivamente, esos son los dos grandes grupos de preguntas. Y el desafío en las otras especialidades obviamente es que, bueno, muchas de las manifestaciones de enfermedad médica también son manifestaciones de depresión, por ejemplo, estos cambios del apetito, o de la ansiedad, por ejemplo, las palpitaciones, o el temblor, o la sensación de ahogo, falta de aire, o incluso esta falta de energía. Entonces, en esos casos lo que hay que ver es si realmente el grado de sintomatología física está explicada por los indicadores de objetivos de disfunción médica. Esta persona con ahogo, falta de aire, ¿tiene realmente una fracción de eyección que me explique a mí que estoy teniendo, digamos, una sintomatología justificable de este tipo? No está taquicárdico, bueno, entonces indago un poquito más en ese sentido. Esa superposición sintomática a veces trae una cierta dificultad. Lo más importante es estar atento y saber que esto tiene una altísima prevalencia y la verdad que, bueno, ante la duda, recomendar la consulta o incluso levantar el teléfono y llamar al colega psiquiatra, che, digamos, está con esta situación. Los buenos médicos eso lo suelen hacer todo el tiempo. Es de buenas prácticas. Bien, en relación a la ansiedad y el tratamiento farmacológico con ansiolíticos como el clonazepam, ¿en algún momento se puede discontinuar el tratamiento o mantener sin medicación? ¿La ansiedad no se puede controlar? Generalmente lo que uno hace en estos pacientes es, digamos, empezar con un tratamiento un poco más específico relacionado con la ansiedad o con la depresión, y cuando uno tiene la suerte de ver una mejoría, que va a redundar en una mejoría de los síntomas que inicialmente motivaron el uso de las benzodiazepinas, generalmente sensación de tensión o ansiedad durante el día, generalmente insomnio por la noche. Cuando esto empieza a mejorar, uno, digamos, le propone al paciente un camino que generalmente no es fácil y que toma su tiempo de ir haciendo una discontinuación paulatina y muy parsimoniosa, diría yo, engañando al cerebro de que se le está sacando este tipo de medicamentos, para ver si eventualmente se pueden retirar por completo. Es extremadamente difícil de hacer en un alto porcentaje de casos. Los pacientes cuando se sientan, cuando uno le dice, bueno, vamos a hacer un poquito de cambio farmacológico, dicen, mire, qué sé yo, que es el antidepresivo, sáquemelo, pero por favor no me lo toque, y suele ser la benzodiazepina. Yo no salgo a la calle si no lo tengo en el bolsillo, en la cartera. Digamos, eso es la pauta de la problemática que estuve mencionando, ¿no? Y que no es fácil, pero también uno lo tiene que decir al paciente, mire, la verdad, bien del todo de su sintomatología, usted no va a estar hasta que no esté totalmente desintoxicado de estos agentes. Perfecto. Analía Cabrera nos consulta una pregunta muy similar, pero en relación a la depresión. Si uno puede ver mejorías notables en el paciente, si se debe mantener el antidepresivo o se puede ir retirando. Supongo que será el mismo mecanismo. En realidad es un mecanismo distinto y por motivos diferentes, porque los antidepresivos en general son bien tolerados, no tienen toxicidad a largo plazo, y entonces en muchos casos, primero que el objetivo del tratamiento es que la persona vuelva a ser la de antes. En 2020, hasta que la situación no demuestre lo contrario, el objetivo del tratamiento de un paciente con depresión o ansiedad es que el paciente venga al consultorio y diga, soy el que era antes de haberme enfermado. Logrado eso, hay una serie de parámetros de por qué y cuándo discontinuar el antidepresivo. Y ahí también entra la recomendación del médico y las preferencias del paciente. En general, después de un primer episodio de ansiedad o depresión clínicamente significativo, aunque el paciente esté bárbaro, 1 año tiene que seguir tomando el antidepresivo. Al cabo de ese año hay que tener una conversación con el paciente y decirle que si uno lo empieza a discontinuar, es una moneda en el aire. Puede ser que nunca más pase nada, o
un 50% más o menos de chance de que discontinuando el remedio con el tiempo haya una recaída. Si eso aparece, en esa segunda recaída ya se habla distinto y la verdad que ahí lo que hay que recomendar es un tratamiento indefinido respecto de lo que el paciente espere, pero no que el médico tenga una motivación para sacar este remedio, porque en algunos pacientes estos fenómenos son fenómenos neuroquímicos que se presentan en términos, haciendo una comparación sencilla, como el paciente que tiene diabetes tipo 2 o el paciente que tiene dislipemia, y bueno, hizo todos los deberes, bajó de peso, digamos, fue al nutricionista, hizo una dieta, todo perfecto, pero uno le quita la metformina, le quita la estatina y vuelve a tener 300 de colesterol o 130 de glucemia, y bueno, hay que seguir con el remedio. Y en estas patologías a veces pasa algo muy, muy parecido, y bueno, uno tiene que tratar de explicarle al paciente que tiene que seguir con estos remedios, que bueno, que afortunadamente no es que uno dice, bueno, en el otro lado de la balanza tengo una toxicidad a largo plazo, etcétera. O sea, son remedios con una tolerancia, hoy sabemos, magnífica, ¿no? O sea, no tienen toxicidad irreversible a largo plazo, entonces la motivación, el apuro para sacarlos baja. Perfecto. Tenemos tiempo para una última pregunta y es de la doctora Mónica Graciela Bou. Dice, felicitaciones, muy interesante su presentación. Gracias. Y pide si podría ser más explícito respecto a si de componentes a pasar a psicótico de estas mellizas, si no hay otro detonante. Realmente, en el caso de la depresión también vuelvo a trazar el paralelismo con otras ramas de la medicina, ¿no? Es como, acá estamos en Estambuliano, una enfermedad infecciosa como la gripe, algunas personas la cursan con un poquito, le chorrea la nariz y tienen 37,2, y hay otras personas que terminan un respirador en una unidad de terapia intensiva con un respirador porque tienen un síndrome de distrés respiratorio. Con la depresión pasa algo muy análogo también. No sabemos bien por qué, hay algunas conjeturas que no viene al caso en este momento. Hay depresiones que son tan severas que el problema cognitivo que produce el fenómeno anímico se torna tan severo que produce un problema cognitivo igualmente severo que desde un punto de vista clínico se manifiesta como una idea delirante. Si tengo un segundo voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Yo salgo de casa un día y tengo un vecino que hace 30 años que lo conozco y el tipo nunca me saludó. Vieron que hay vecinos así. Si yo ese día me levanté bien de ánimo, don José me saluda después de 30 años y digo, uy, José en el fondo era un buen tipo, ¿qué problema habrá tenido estos 30 años? Hoy me saludo, la gente en el fondo es buena. Si yo ese día me levanto mal de ánimo, digo, este tipo me saludó después de 30 años y yo estoy mal de ánimo, me saludó después, ¿qué me va a pedir este tipo? ¿Algo me va a querer pedir o tiene algo me va tiene algo entre manos, digamos? Ese fenómeno más o menos normal que todos tenemos, llevado a un extremo, produce la aparición de ideas psicóticas. Señor, usted no tiene nada, digamos, en el corazón, digamos, tiene palpitaciones. Bueno, en realidad usted me lo está ocultando, entonces voy a otro médico. Bueno, no, pero en realidad se están poniendo de acuerdo, seguro que se llamaron para seguir engañándome, pero es de alguna manera alimentado por una situación de depresión extrema que termina causando un fenómeno psicótico, o sea, una pérdida del juicio de realidad respecto de lo que el paciente está pensando. Pero hay veces que hay como una tendencia a decir, como es psicótico no es depresivo, entonces incluso a veces, no hay que dar un antidepresivo para que no se ponga peor de la psicosis. Un poco, digamos, no es así. Se requiere por ahí el agregado de un antipsicótico en ese caso, pero sigue siendo un proceso depresivo, solo que es más grave que el promedio, los habituales, ¿no? A eso un poco me refería, no sé si fui claro con la explicación. Clarísimo, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar por concluida esta segunda etapa de la jornada del día de hoy. Le damos las gracias al doctor Salvador Guinjuán por participar, Gracias. a los participantes del otro lado que nos enviaron sus preguntas.
Nos quedan 15 preguntas rezagadas, les tendremos que romper el corazón, pero si quieren, saben que nos las pueden hacer llegar a stambuliantalks@stambulian.com.ar. Bien, volvemos a poner la pantalla de presentación para compartir. Y voy a apagar la cámara. Nos encontramos en unos minutos con la presentación sobre trastorno bipolar del doctor Miguel Equisyan. Bueno, muy bien. Vamos entonces a comenzar esta tercera y última presentación de la jornada del día de hoy. Les agradecemos a todos los que nos están acompañando del otro lado con sus preguntas y con su interés en nuestro ciclo y en las presentaciones y experiencias de nuestros oradores. Resta por tratar la presentación del doctor Miguel Equisyan. Él nos estará hablando sobre trastorno bipolar. El doctor Equisyan es médico, psiquiatra y psicoterapeuta, es miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y es integrante del equipo del doctor Daniel Stambulian. Además, tiene una beta espiritual muy marcada, ya que es pastor. Sin más, abro la cámara para que lo conozcan y lo vean. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. El tiempo es suyo, cuando quiera, lo escuchan. Estamos viviendo un tiempo especial. La Organización Mundial de la Salud declaraba el 2020 como el año en donde la depresión iba a ser la entidad máxima de comorbilidad en el mundo. Nos sorprende la pandemia y en ese contexto los cuadros de humor se incrementan de una manera galopante. Podemos pensar en el trastorno bipolar como un incremento interesante en relación al humor. Nosotros los médicos sabemos que todos los valores que tenemos en medicina tienen rangos. Cuando pedimos glucemia, colesterol, eritrosedimentación, en fin, son rangos, nunca es un punto. Y pasa lo mismo con el ánimo. Y el trastorno bipolar justamente se lo reconoce como variaciones extremas del ánimo causadas por fallas neurobiológicas, específicamente bioquímicas, que hacen que la persona oscile en un rango del humor, llevando a situaciones de un polo positivo, de exaltación, hasta un polo negativo, de profunda depresión. Y es como que está de moda la palabra trastorno bipolar. Ahora, ¿cómo podemos pensar en lo que viene en el cuadro? No sé si podemos pasarla. Cuando pensamos en el trastorno bipolar, tenemos que entender algunas cuestiones y quiero ser muy preciso y claro para no confundir a los colegas y a los que están escuchando. Quizás sea la más genética de las patologías neuropsiquiátricas que tenemos, aunque todo es orgánico finalmente porque tenemos un cerebro, pero no cabe duda, hoy nadie discute la causa genética del trastorno bipolar. Es decir, que va a ser bipolar quien puede y no necesariamente quien quiera, hay que tener una predisposición. Y esto es interesante porque enseguida nos lleva y nos conecta con el concepto de la herencia. Nos preguntan muchas veces, doctor, ¿esto es hereditario? La verdad es que es muy difícil encontrar hijos bipolares de padres bipolares. Lo que se hereda en la predisposición. Sí es frecuente ver con padres o con uno de los padres con trastorno bipolar que algunos de los hijos tengan más, sean proclives a la ansiedad, a la depresión o alguna otra miscelánea psiquiátrica. Pero es muy difícil encontrarlo directamente, bipolar y también hijos bipolares. Y como tratamiento luego diremos algunas cosas, pero pensando en el que somos seres integrales, obviamente el tratamiento tiene que ser integral. Y acá nos encontramos con una realidad. Sí o sí este trastorno requiere de un tratamiento, de una aproximación psicofarmacológica. Se impone porque no puede la persona conducir y regular estas variaciones que pueden ser extremas del ánimo, a menos que lo ayudemos con medicación que actúa
en el área prefrontal, preferentemente del cerebro, llevándolo al equilibrio que tanto queremos. Se cree que el 5% de la población mundial, y también en nuestro caso en Argentina, tiene este cuadro, que lamentablemente se demora alrededor de 10 años en ser diagnosticado, porque la persona, todos tratamos de primero arreglárnoslas por nosotros, eso va demorando la consulta, y luego se llega al psicólogo, que si también lo demora, y el médico que lo trata como un cuadro de ansiedad, en fin, y hasta, salvo que sea grosero, y ahí entonces se impone. Pero en general vemos que se llega tarde a la consulta, y siempre que llegamos tarde, después hay que lamentar algunas cosas que podríamos haber corregido. Cuando se tiene una asistencia correcta y se lo detecta de manera justa, la verdad es que la recuperación es muy buena y tiene alta recuperación. En general, hay que pensar en este cuadro entre los 20 y los 30 años. Y esto es muy importante porque hay otras patologías psiquiátricas entre los 18, 23 años que pueden ser de inicio exaltatorio, eufórico, pero no llegan después como trastorno bipolar. Y ahí es importante la mirada para hacer un diagnóstico diferencial. Y antes se hablaba que era más frecuente en hombres que en mujeres, hoy vemos que por la casuística y lo que nos enseñan los que investigan, se da prácticamente igual en ambos sexos. La mitad de los que padecen el trastorno bipolar no lo saben, y por eso la psicoeducación es muy importante. Alrededor del 50% de los enfermos no está diagnosticado, y el 30% vemos que recibe un tratamiento equivocado. Después vamos a decir algunos de esos errores. Esta es una patología que reduce la expectativa de vida alrededor de entre 13 y 30 años. Quita calidad de vida y también reduce la cantidad de años a vivir, porque se complica con otras comorbilidades. Y entonces, cuando demoramos el diagnóstico, vamos viendo que el paciente empieza a complicarse, y es muy frecuente ver a un paciente de vida media en comorbilidades con patologías oncológicas, cardiovasculares y metabólicas, que obviamente estamos todos expuestos a esto, pero los pacientes con trastorno bipolar todavía no se conoce muy bien el nexo con algunas patologías oncológicas, especialmente a nivel digestivo. También está ligado lo cardiovascular, ya sea porque hay que vivir acelerado mucho tiempo, esto conlleva a otras patologías del aparato cardiovascular, lo que se ve frecuentemente es la hipertensión y el ACV, y desde la perspectiva metabólica es interesante la asociación con obesidad y con diabetes. Desde la perspectiva histórica es interesante porque nos permite entender cómo llegamos aquí. Kraepelin, que fue este psiquiatra famoso alemán a fin del año 1899, es el primero que acuña el cuadro de psicosis maníaco-depresiva. Y lo llamaba psicosis porque él contemplaba los extremos, tanto el polo más alto de la euforia, que era psicótico, o el polo inferior de la melancolía profunda y de la ideación suicida, que entre paréntesis, luego vamos a ver, esta patología tiene una alta posibilidad de terminar con un acto suicida, especialmente uno de los tipos de trastorno bipolar. Pero cuando se ven los extremos, se lo entendía como psicosis, el paciente psicótico, porque está totalmente acelerado, eufórico, hipermaníaco, o está profundamente depresivo, viviendo en melancolía. Lo cierto es que luego empieza a entenderse este concepto en la mitad del siglo XX, se empieza a entender que en realidad no es una enfermedad, es un síndrome. Es decir, tiene síntomas y signos que hay que ver. Es como mirar el cielo y poder ver qué estrellas son las que prevalecen. Y de acuerdo a eso se fue complicando mucho desde la clínica psiquiátrica y por lo tanto el tratamiento, hasta que aparece el doctor Agop Akiskal, que revoluciona la psiquiatría. Hoy está en la Universidad de San Diego, en California, y él nos comenzó a enseñar y a ver esta problemática desde un lugar distinto. Por eso se la dejó de llamar psicosis maníaco-depresiva, síndrome bipolar, hoy se lo conoce
con la patología del espectro bipolar, porque hay un abanico de situaciones. Ustedes ahí pueden contemplar las variaciones posibles del humor. Decíamos antes que había rangos. Bueno, hay un rango que ahí es el normal, que tampoco es lineal, tiene un espectro, un margen, en donde está el sol, hay nubes, puede haber algún pájaro dando vueltas, ¿no es cierto? Esto fue inspiración del doctor Stephen Stoll, que nos enseñaba de esa manera. Cuando la persona comienza a encender el ánimo, empieza a tener síntomas hipertímicos, acelerados, de exaltación, de una autoestima superior, empieza a acercarse a la hipomanía, hasta llegar al extremo que es la manía, en donde allí el sol brilla demasiado y peligrosamente, donde el arco iris no tiene 7 variaciones de color, tiene muchas más, donde la persona no canta, grita, está eufórico, con actividad sexual tremenda, con agresividad, con peligrosidad y con una megalomanía que termina siendo peligrosa, trastornos con el sueño, toda la inversión de lo que tendría que ser alguien en un rango de normalidad en el humor. Hacia abajo tenemos un escalón previo a la depresión, que es la distimia, en donde la persona hace un evento depresivo menor, algunos lo llaman depresión menor, en donde tienen la tendencia, y aquí se acompaña más de un rasgo de personalidad. Son personas que tienden a ser pesimistas, se los confunde con obsesivos, en donde suelen ver primero el día nublado y después las virtudes que puede dar, ¿no es cierto? Y hay personas que viven así. Estas personas responden un poco menos a lo psicofarmacológico, pero necesitan hacer un tratamiento integral. Y luego sí, el piso de descenso mayor, en donde está la melancolía, la depresión, donde el despertar es tremendamente difícil, en donde la culpa por cosas reales ya superadas y por cosas que no existen, el pensamiento rumiante excesivo, trastornos en el sueño, variaciones en más o en menos del humor, sin energía, sin ánimo, con trastornos cognitivos se empieza a imponer, esa persona está en un cuadro profundo. Y puede esto oscilar. Hay personas que van a la manía y en una semana descienden y en una semana bajan y van y vienen, eso es lo que conocemos como el trastorno bipolar tipo 1, donde van al extremo de arriba, de abajo, y es lo más psicótico de la variante bipolar. Pero la mayoría de los pacientes entra en otras categorías del espectro de este abanico. Por eso se lo llama bipolar 2, 2,5, 3, y acá es el especialista el que tiene que discriminarlo y hay que hacer un mapa histórico para poder ver qué mejor respuesta al tratamiento puede dar. Los cuadros depresivos pueden durar mucho y se hacen insoportables, y por eso siempre es recomendable llevar al paciente el estado de humor normal, y si es un poquito más, que esté un poquito más, pero hay que evitar que caiga y caiga para abajo y se sostenga mucho, porque la ideación suicida es muy alta, y especialmente la variante bipolar tipo 2 tiene una alta prevalencia de ideación suicida. Aquí está lo del espectro. ¿Y por qué hablamos de espectro? Y esto lo digo a los colegas, porque hay que intercambiar los trastornos del humor, el temperamento de la persona y los antecedentes premórbidos. ¿Qué pasa con las sustancias adictivas? ¿Qué pasa con las tendencias familiares? Todo eso entrecruzamiento permite que se vea correctamente desde la clínica, y esto es muy importante porque cuando hacemos un buen diagnóstico, obviamente se golpea para que el buen tratamiento venga, y cuando el tratamiento bueno viene, realmente la expectativa es muy linda, con una muy buena calidad de vida de estos pacientes. Finalmente, ¿cuáles son los recursos psicoterapéuticos? Aquí es importante que denunciemos qué modelo de hombre tengo. Si yo creo que el hombre es un cerebro caminando, todo va a ser para el cerebro, pero no somos cerebro caminando, somos cerebros que, intercambiando con el ambiente, vamos generando conductas, vamos generando experiencia, desarrollamos una personalidad que está en juego en relación con los seres queridos o no tan queridos, y también yo creo que tenemos una instancia que es espiritual, que es trascendente. Entonces, los tratamientos tienen que ser integrales. Esto cada vez hoy se ve más y cada vez nos une más con los diferentes colegas con distintas perspectivas.
porque la verdad hay que integrarla para que sea mejor para el paciente. Y desde ahí sí decimos algo importante, es muy bueno y muy importante el diagnóstico. Y tenemos un recurso farmacológico que viene de la neurología, no son psicofármacos, se los llama estabilizantes del humor. Son medicamentos que se usan de corrido para la epilepsia y que responden muy bien estabilizando al paciente. Y es muy importante porque muchas veces, y esto lo vemos, hoy muchas especialidades médicas manejan los antidepresivos, ven al paciente depresivo diferentes especialidades clínicas y dan un IRS, un inhibidor de la recaptación de serotonina. Pero eso es muy delicado porque muchas veces podemos desde la iatrogenia despertar un cuadro bipolar que estaba oculto y lo despertamos porque a la depresión la estimulamos y es como echar nafta al fuego y la persona se manda el brote, el switch maníaco, y esto es generado por un error en el diagnóstico y error en el tratamiento y nos tenemos que cuidar. Entonces es importante hacer el diagnóstico y comenzar con los estabilizantes del humor. Tenemos los antipsicóticos, los antidepresivos, las benzodiazepinas de alta potencia, la psicoterapia cognitiva y la psicoterapia familiar. Benzodiazepina de alta potencia porque a veces la agitación y el aceleramiento es tan grande que tenemos que usar estos medicamentos para serenar. Y en esos casos el lorazepam es de preferencia y también el clonazepam. Quiero dedicarme un minuto a la psicoterapia cognitiva. Es decir, llevándolo al paciente al equilibrio hay que trabajar con él para invitarlo a que aprenda a ver cómo él comenzó a pensar y hay que ayudarlo desde lo cognitivo comportamental. Algunas veces lo hemos llamado terapia clarificadora. Hay que hacer docencia de manera amorosa para mostrarle al paciente que tiene que corregir su manera de pensar. Si pensamos que el pensamiento es como un tren de carga y cada vagón es una idea, hay que ayudarlo a que vaya modificando las ideas para que el tren se aliviane y no descarrile tan rápido. Y la psicoterapia familiar es fundamental, porque la familia sufre y hay que reunir a la familia, hay que explicarle esta patología como es, porque van a ser aliados del tratamiento que vamos a dar al paciente, porque una de las realidades que los pacientes bipolares tienen es que les cuesta mucho hacer la adherencia al tratamiento farmacológico, andan bien, por algún motivo dejan los estabilizantes y se mandan para arriba o para abajo, por eso la familia tiene que ser el brazo derecho del profesional, y hay que escucharlos, hay que explicarles, hay que animarles, hay que ayudarles a que soporten, porque esto puede pasarle a cualquiera, cualquier variante de patología psiquiátrica, y hay que estimular que haya un vínculo que sostenga, y cuánto bien hace esto, porque finalmente el amor es lo que va a contener y lo que va a dar una perspectiva de vida saludable. Los antipsicóticos los recordamos, risperidona, quetiapina, olanzapina, lurasidona, son buenos porque si tenemos que frenar al paciente y ayudarlo a que corrija ideas cuasi delirantes, necesitamos aplicar el freno de adelante de la bicicleta y con esto lo frenamos y a veces se impone porque no hacerlo va a llevar mucho más tiempo. Es en la primera etapa de la fase maníaca o de la fase depresiva profunda. Las benzodiazepinas de alta potencia, hablábamos del lorazepam, el clonazepam, bajan mucho la ansiedad, sedan y esto es muy positivo. Los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina son muy buenos porque ayudan y porque también se vinculan no solamente con la serotonina, sino también con la dopamina, que en este caso cuando está en más es lo que está aumentado. Y entonces los duales nos ayudan cuando el paciente está en baja, hay que darlos con el cuidado y el control para que no terminen dando vuelta a la situación y llevándolos al switch. Y también hay otros, pero que excede a esta charla breve. Y los estabilizantes del humor, en donde el abanderado, cuando se hace el acto, el abanderado es el litio. En general no lo usamos de primera, usamos otros que también andan muy bien, con ciertos cuidados, con un análisis previo, para ver la función metabólica, hepática, en fin. Tenemos el ácido valproico, tenemos la lamotrigina, el topiramato y otros más. Entonces es algo artesanal y cada paciente requiere, no hay uno igual a otro, lo decimos siempre, pero es muy importante poder verlo en
en el conjunto de las necesidades. Cuando hacemos así, hay una alta prevalencia a que el paciente responda y ande muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Miguel Equicián. Vamos a pasar al bloque de 10 minutos de preguntas vía chat. Recuerden que aquellas preguntas que queden por fuera de este bloque nos las pueden remitir a nuestro mail, stambuliantalks@stambulian.com.ar. Sin más por decir, vamos a dejar de compartir la presentación para verlo a pantalla completa al doctor Equicián. Bien. Me avisan que tenía el micrófono bajo. Bueno, como les decía, vamos a pasar un bloque de 10 minutos de preguntas vía chat. Aquellas preguntas que queden por fuera de este bloque, que estoy seguro que van a ser un montón, las pueden remitir a nuestro mail, stambuliantalks@stambulian.com.ar. Y bueno, tenemos al doctor para resolver las consultas en este momento en cámara. Bien. Irene Lardito nos dice: soy bipolar y cristiana. Para mí fue un alivio saber que era bipolar y no pecadora. Me alegra mucho, porque entre paréntesis somos todos pecadores, ¿no es cierto? Pero eso no nos excluye que podamos tener patologías y sería un error creer que una problemática mental tiene que ver con un problema espiritual. Obviamente somos una unidad y cuando estamos enfermos nos enfermamos todos y sufrimos todos, pero ser espiritual no es una vacuna para no tener problemas. Al contrario, la espiritualidad es un recurso que hoy la ciencia reconoce cuando aprendemos a confiar y a descansar en alguien superior a mí, cuando puedo entender nosotros desde una tradición judeo-cristiana tantos principios que nos ayudan a vivir una vida en armonía con nosotros mismos, con nuestro Creador, con las enseñanzas que tenemos y con la práctica hacia los demás. Todo eso suma al equilibrio y siempre va a ser bienvenido. Es increíble la diferencia que podemos ver en las personas que creen. Y hay muchos que dicen, yo no puedo creer. La verdad es que todos podemos creer, porque todos tenemos, de acuerdo a algunos filósofos incluso, todos tenemos la función creencia. Tenemos que aprender a desarrollarla. Y lo hacemos, de hecho. Lo que pasa es que la creencia la tenemos que dirigir bien. Y cuando lo hacemos así, la alegría supera la adversidad que podamos estar pasando. Muy bien. Nos llega una pregunta sobre si la bipolaridad puede ser adquirida en un entorno patológico. Bueno, los entornos patológicos son caldos de cultivos. Es como si fueran meteoritos que golpean la atmósfera de la persona, y algunos meteoritos pueden pasar, obviamente, pero en general no van a inventar, van a despertar alguna predisposición que yo pueda tener. Entonces, en un ambiente patológico, estos son como meteoritos que golpean y van a hacer que yo despierte en mí algo que probablemente tenía como predisposición y puede saltar. Especialmente los cuadros bipolares, los trastornos bipolares, porque muchas veces hablamos con psicólogos y ellos quieren explicar que esto puede empezar por aspectos de la afuera. La verdad es que el primer episodio sí, en general el primer episodio dispara un cuadro que puede ser hacia arriba o hacia abajo en el ánimo, en el humor. Pero una vez que el reloj biológico se disparó, incluso hay pacientes que nos dicen, doctor, yo estoy bien, me estoy deprimiendo, estoy bien con mi familia, trabajo, ¿qué pasa que me voy para abajo? ¿O qué pasa que me estoy exaltando? Ya ahí, una vez que se libera el cuadro, empieza, no siempre va a haber un correlato del ambiente. Obviamente hay que buscar que se sanen los ambientes. Cuanto más sanos, todo va a ser mejor. O sea que el entorno patológico podría ser un catalizador de algo que ya estaba ahí. Es un disparador de algo que está ahí y que golpea tanto que termina aflorando, ¿no? Bien, acá Priscila Equicián nos consulta, ¿el estrés tiene que ver con la bipolaridad o está más asociado a la ansiedad y la depresión? Bueno, Priscila hace una muy buena pregunta. El estrés tiene que ver con muchas cosas. En este sentido, el estrés es un disparador que puede ser para bien o para mal. En general,
tiene que ver más con la ansiedad, una ansiedad que se incrementa y me lleva más a la ansiedad, y la ansiedad puede ser una gran rotonda que de ahí puede ir para cualquier lado, pero no es directo para el trastorno bipolar. Bien. Elizabeth nos consulta, ¿el paciente es consciente que tiene un problema? ¿Acepta el tratamiento con facilidad o manifiesta resistencias? Bueno, depende cuándo se lo toma. Por ejemplo, un paciente en la fase hipomaníaca me decía, doctor, ¿quieren que lo vaya a ver? Yo quiero ir a saludarlo, pero yo estoy feliz, estoy contento, estoy alegre, no estoy enfermo. Bueno, cuando yo lo vi, obviamente estaba exaltado, estaba entrando en manía. Es decir, él se siente muy bien. Ese estado de hipomanía es bárbaro porque la cabeza es como si se hubiera abierto. El que compone música es mucho más, tiene una claridad, pero es un peligro porque es de gran inestabilidad. Depende del momento, especialmente cuanto más cerca está del rango normal, menos se da cuenta la persona. Y muchas veces, especialmente en las primeras, hasta que no se golpea, hasta que no haya una situación o un incidente que se acerca a la hipomanía o a la distimia, depresión, no buscan la consulta. Y entonces ahí hay que trabajar mucho desde la psicoterapia clarificadora, y hay que trabajar con la familia. Más de una vez llegan a la consulta ya con un nivel conyugal de desánimo, en donde viene la esposa, por ejemplo, y dice, yo no aguanto más a mi esposo, y hay que explicarle a la esposa que no entiende porque ya está pasado, para arriba o para abajo, hay que llevarlo al equilibrio, y ahí sí es el momento para trabajar clarificando y ordenando su vida, ayudando a que establezca prioridades. Lo valioso de la vida, lo importante que es amarrar el barco en sostenes que sean firmes. Y acá aparece la espiritualidad, acá aparece la fe, acá aparece el amor y estos valores que cada vez lamentablemente vemos más disipados y más confundidos. Recién hablaba del valor de la familia en el abordaje terapéutico del paciente. ¿Hay algunas pautas de alarma para identificar los cambios de fase que se le puedan dar a los cónyuges y a los familiares? Es una excelente pregunta, porque justamente aprovechando y conociendo al paciente, uno tiene que ir armando un mapa en la terapia con el paciente. Mientras evalúa la medicación, uno de los trabajos que tiene que hacer el profesional es detectar en el paciente qué cosas son las que pueden ser luces amarillas en el semáforo, que rápidamente van a llevarnos a la urgencia, a la luz roja. A veces, y sí, hay algunas pautas. Es muy importante que duerma bien el paciente. Y cuando decimos esto, en el trastorno bipolar hay que ver el insomnio inicial, es decir, cuando le cuesta dormir, le cuesta conciliar el sueño, normalmente tardamos hasta 1 hora, es normal que tardemos en dormir. Pero estos pacientes, cuando se empiezan a acelerar, hoy a la mañana, me decía una persona, son las 3 de la mañana, 4, y mi cabeza quiere seguir pensando. Una luz amarilla, ahí es una luz amarilla muy importante porque se está acelerando. Y el insomnio terminal es cuando amaga para irse para abajo, para la distimia o para la depresión. Entonces, el insomnio es un punto. El otro punto es la irritabilidad y la agresividad, porque puede ser para cualquiera de los dos lados, porque la irritabilidad puede ser puede ser el escalón que me lleve al entrepiso de la depresión o al entrepiso de la hipomanía. Entonces, la irritabilidad, el insomnio y también la eventualidad de conductas que puedan ser muy peligrosas en cuanto a lo que es gasto. Cuando de pronto empieza a hacer gastos y no para, o cuando tiene ideas y está todo lluvia de ideas, está cenando en la familia y tira ideas, y ahí está hablando que desde lo cognitivo es. Y también lo más natural, que es cuando habla y está con una verborragia muy buena, que puede ser de sinónimos, pero ahí hay que prestar atención. Son luces amarillas que hay que ir chequeando. Esto hay que explicarlo a la familia, a la esposa o al esposo. Espectacular, doctor. Clarísima la respuesta. Yo venía pensando en otra pregunta, si el trastorno bipolar puede escalar a otros problemas, o sea, que sea como una etapa previa de un problema mayor. En realidad es una muy buena pregunta también,
como para cualquier patología psiquiátrica. La gente, el ser humano recurre instintivamente a cosas naturales que aplaquen. El gran peligro de la bipolaridad es cuando, por ejemplo, se la asocia con sustancias psicoactivas, con alcohol. Ya es difícil esta patología y encima cuando se combina con sustancias, cuando se combina con el alcohol, con marihuana, con cocaína, con ni hablar otras sustancias, complica todo más porque lo que hace es no poder vislumbrar a dónde puede ir. Puede pasar cualquier cosa y con muchas connotaciones y consecuencias no solamente individuales, sino también familiares y sociales, porque puede causar estragos, accidentes, en fin, diferentes situaciones que comprometen la integridad de la vida y del entorno. Bien, recién alguien nos preguntaba si el trastorno bipolar a través de la medicación se puede hablar de curación o son tratamientos de por vida que interrumpen la progresión de la enfermedad. Esta es una pregunta que se hace mucho y yo quiero contestarla con la mayor de las posibilidades claras. ¿Qué cosa se cura en nuestra vida? Estamos rodeados de patologías en donde la mayoría de ellas se controlan, incluso en un ámbito como el ámbito infectológico, lo hemos aprendido del doctor Stambulian, también requiere permanentemente control. Los síntomas son importantes y calmarlos son muy importantes. Y esta patología podemos ayudarlo, pero la verdad que el curar es muy difícil porque no esta patología, muchas cosas. Todo puede ser controlado y hay que vigilarlo. Pensamos en enfermedades metabólicas, enfermedades cognitivas, enfermedades incluso algunas infecciosas y otras, ¿no es cierto? Ni hasta los cirujanos curan. Pueden ayudar, pero después hay que vigilar la otra parte. Entonces, en realidad, me gustaría que pienses que en vez de controlar, tenemos que adaptar, madurar, equilibrar, convertir, llevarlo al punto que pueda ser mayor útil, de gran utilidad. Y eso es el placer y eso es lo que tenemos que aspirar. Buenísimo. María de Liguori nos hace preguntas en cascada. La primera de ellas es, ¿cuáles son las mayores diferencias entre un trastorno bipolar y una depresión neta? Entonces, la pregunta sigue, dice, sobre todo además del episodio maníaco, ¿y se puede tener bipolaridad con componente genético de tíos directos y no de padre? La primera pregunta es interesante porque se llama, porque hay depresiones unipolares. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que tienden a hacer más episodios para abajo y cada tanto se mandan uno para arriba. Y hay algunos que no hacen para arriba, solo es para abajo. Del humor normal bajan, vuelven, luego de un año o dos vuelven a bajar y su vida tiene esta oscilación y tiene que ver con un componente, un reloj biológico que está fallando, un cuadro neuroquímico que está fallando, que involucra neurotransmisores, circuitos dopaminérgicos, serotoninérgicos. Entonces se puede tener depresión unipolar sin hacer la parte bipolar, o sea, la parte maníaca. Y con respecto a la otra pregunta, ¿me la podrías repetir? Sí, la tengo que buscar. Creo que tiene que ver si era genético, ¿no? Si puede haber un componente genético de línea de tíos y no de padres. Sí, obviamente Mendel nos enseña, nosotros somos una constelación de lo genético, ¿no? A veces no son los padres, la carga genética puede venir más de los otros familiares, que sean directos, no tíos políticos, y obviamente es 3 y 4 generaciones. Yo tengo de mis padres y del lado de mis abuelos, tengo menos, y de mi bisabuelo prácticamente tengo poquito y nada. Lo mismo va a pasar con mis nietos, que todavía no tengo, bisnietos, y los hijos de mis nietos míos van a tener poquito y nada. Y esa secuencia se va. Ahora, puede ser el ámbito familiar, obviamente. Por eso el médico tiene que siempre hacer un familigrama y tiene que indagar alcoholismo, epilepsia, patologías neurológicas, porque no necesariamente tiene que haber un mismo cuadro, pero uno va viendo que hay un mapa que va cargando el sistema familiar. Excelente.
Bueno, acá viene un elogio y después le leo una pregunta. El elogio de Marcela Banini dice: profesionalmente excelente la charla del doctor y un verdadero gusto escucharlo por su amabilidad y cordialidad en la comunicación. Muchas gracias. Y ahora la pregunta. Analía Cabrera nos consulta: ¿la psicoterapia temprana podría prevenir el uso de medicación farmacológica en el paciente bipolar? Qué buena pregunta. Hay una respuesta que es cortita, no. La psicoterapia lo que puede ayudar a que aprenda a detectar cuándo se va del equilibrio. Hacé de cuenta que estás yendo en un camino serrano, donde de golpe te lleva a las montañas. La psicoterapia te va a enseñar a ver los guardarrail, la curva peligrosa, cuidado, camino resbaladizo, todo eso, y es muy importante, pero no va a prevenir, porque cuando los genes se van a expresar, obviamente ahí hay que ayudarlo, y gracias a Dios la ciencia nos da un recurso maravilloso. Ahora, hay que correrse de la antinomia terapia-medicación. Somos una unidad y todo puede ayudar. Ahora, por supuesto, un paciente que esté entrenado por psicoterapia, y si llega a ser un cuadro bipolar o un cuadro de este estilo, va a estar mucho mejor preparado. Pero muchas veces los problemas los tenemos los mismos profesionales, y especialmente yo trabajo con psicólogos también, y hay psicólogos que están muy peleados con esto, y hay que dejar de pelear. Hoy nos necesitamos todos, trabajamos en equipo. Clarísimo. Bien, acá otra pregunta que por ahí la respuesta es corta. Si el diagnóstico del trastorno bipolar siempre es clínico. Es una buena pregunta. Nosotros no hay marcadores biológicos todavía. No sé si afortunados, desgraciadamente, ¿no? Por supuesto, siempre va a ser bueno. Hoy hay estudios, tomografía por emisión de positrones, que no están al alcance de todos, pero no son diagnósticos, son exámenes complementarios. Sigue siendo diagnóstico la clínica sigue siendo soberana en esto, y es importante de todos modos tener los recursos que la ciencia nos va dando cada vez más. Entre paréntesis, los pacientes que están medicados van a necesitar cada tanto una evaluación del hemograma para ver cómo está el dosaje de los estabilizantes del humor, especialmente el ácido valproico. Hay que estar de la mano para hacer controles, pero no son diagnósticos, no son diagnósticos. Acá hay una consulta de Nélida Varela que me hace acordar a algo que ha comentado el doctor Iquisian en algunas de las tantísimas veces que lo hemos invitado para entrevistas con el doctor Stambulian, sobre cómo toma la patología del paciente su entorno familiar. Dice: doctor, las familias suelen negar la patología bipolar, refiriendo a que se trata de alguien que le falta voluntad cuando está en fase depresiva, o bueno, que le falta voluntad cuando está en fase depresiva, y ahí se dificulta la intervención porque se convierte en un obstáculo para el tratamiento. ¿Puede ser que cuando lleva muchos años de trastorno, este derive en demencia senil? No hay la medicina basada en la evidencia no es un tobogán que nos lleva al cuadro de demencia, no. Lo que pasa es que las patologías psiquiátricas, como afectan el cerebro, evidentemente nos acercan o nos arriman a este tipo de diagnósticos, y hay que diagnosticar y hay que clarificar bien. No hay un correlato directo de ningún modo. Sí, los cuadros depresivos, hoy se está hablando que un pequeño porcentaje se acerca mucho a la posibilidad de ser la predisposición o de acercarse después cuando mayor, pero ahí tiene que acompañarse de otros problemas, especialmente trastornos vasculares. Entonces ahí sí, cuando hablamos de depresiones crónicas con diabetes o depresiones crónicas con otro tipo de problema metabólico, ahí sí podemos complicarnos. Bien, hacemos otra tanda de elogio y pregunta. Erika Bustamante dice: me gustó mucho su exposición, doctor. Es importante Gracias. tratar al paciente como una integridad, vida, emociones, sufrimientos, vivencias, etc. Ahora la pregunta, la perdí, perdón. Adriana Alanís nos consulta: ¿qué pasa con el trastorno bipolar en los niños? ¿A qué edad se lo suele ver?
Esa es una pregunta interesante y quizás yo no tengo la autoridad como para hablar de lo que hablaba antes, pero sí puedo decir algunas cositas. No soy psiquiatra infantil, pero realmente los diagnósticos no se hacen en niños. Sería muy, muy peligroso por un montón de cosas, porque hoy sabemos, gracias a la neurobiología, que la plasticidad cerebral no es que hasta los 6 años, como que venía del psicoanálisis, que el mismo Freud se aclaró de decir que esto se iba a modificar. Nosotros que venimos de la psicología médica decíamos que hasta los 15, 17, la neurología hoy nos dice que hasta los 22, 24 todavía el cerebro tiene una plasticidad. Por lo tanto, poner una etiqueta de este tipo a un niño sería un error. Pero sí, cuando uno hace el mapa y mira para atrás del paciente, puede empezar a detectar cosas, pero que de ningún modo hacen que tenga el diagnóstico ya en la infancia, y menos de este tipo. Dijimos que el inicio lo vemos que va bajando, es cierto, porque antes hablábamos de los 35 años, hoy se habla ya que a partir de los 20, 25 podemos ya poder decir que está dentro del espectro bipolar, pero no en los niños. Bien, muy bien. Sergio De Boni nos escribe una pregunta que ya se contestó. Él comenta que su madre era bipolar y falleció de Alzheimer y quiere indagar si hay alguna relación. Ya dijimos que en principio no. Bien, vamos a dar por concluida esta jornada de Estambulian Talks de Psiquiatría. Agradecemos al doctor Equisian por contestar las preguntas, a los participantes por preguntarlas y acompañarnos hasta este punto. Voy a volver a poner la presentación para que puedan ver el código QR para ingresar a una breve encuesta que nos permite mejorar la calidad de nuestras presentaciones. Recuerden que Estambulian Talks es un ciclo organizado por FUNSEI, la Fundación Centro de Estudios Infectológicos que preside el doctor Daniel Estambulian. Cuenta con el auspicio de Helios Salud, Estambulian Servicio de Salud, el apoyo de los laboratorios Bernabó que nos están acompañando en todo el ciclo 2020. En este caso particular se sumó Elea Fénix para su línea de neurociencias. Y estas son las instituciones aliadas: el Instituto de las Ciencias de la Vida de Argentina, ILSI, el Grupo Asesor para Control de Infecciones y Epidemiología dirigido por la magíster Estela Maimone, CODEINEP, la Sociedad Argentina de Infectología, FAIDEC, una institución hermana de FUNSEI con base en los Estados Unidos, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, la Asociación Argentina de Microbiología, la Sociedad Paraguaya de Infectología, la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Asociación Interdisciplinaria Argentina de Cicatrización de Heridas, AIACH, y ATISPA, Asociación de Terapia Infusional y Seguridad del Paciente. A todas ellas les agradecemos mucho el apoyo y el aval científico con el que nos acompañan en estos ciclos. Estos son nuestros canales de comunicación. Una vez más, aquellas preguntas que quedaron por fuera las pueden remitir a estambuliantalks@estambulian.com.ar. Nuestra web institucional es www.funsei.org.ar. Pueden revisitar esta jornada. Una vez que terminemos, estará subida a nuestro canal de YouTube de FUNSEI. No tienen más que copiar este link abreviado y ponerlo en sus navegadores, o simplemente buscar FUNSEI en YouTube. Esta es nuestra fanpage de Estambulian Talks en Facebook. Y los dejamos con una invitación a la jornada 5 de odontología y estomatología. Será el jueves 20 de agosto, en el mismo horario, de 11:30 a 13. Tendremos las presentaciones de la doctora Isabel Adler sobre manifestaciones orales de enfermedades sistémicas, aftas recurrentes, causas y tratamientos a cargo de la doctora Hilda Rivas, implantes y nuevas tecnologías odontológicas por parte del doctor Héctor Álvarez Cantoni. Bien, dejamos en pantalla esta slide para que puedan escanear el código QR o copiar el link para acceder al certificado de participación que van a tener que autocompletar, o a una encuesta de satisfacción que nos permite mejorar jornada a jornada. A todos ustedes, muchas gracias y nos reencontramos el día 20 de agosto.